Si viven obedeciéndola, morirán, pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre, pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Entonces, como manera de parte de la introducción, a través de los pasados estudios bíblicos hemos visto diferentes manifestaciones del Espíritu Santo, y la Biblia nos indica que como hijos de Dios, el Espíritu Santo nos hace libres, y al revelarnos a Cristo nos une al Padre Celestial como hijos suyos. Que como hijos de Dios, el Espíritu Santo nos hace libres, y al revelarnos a Cristo nos une al Padre Celestial como hijos suyos. A la misma vez nos da la esperanza de vida eterna y nos dirige e intercede en nuestras oraciones hacia Dios. Que más adelante vamos a tener el versículo que dice que es el Espíritu Santo el que en nosotros, claro, luego que le hayamos recibido, que es el que nos va a dirigir y nos va a ayudar para cuando estemos elevando la oración a nuestro Dios, ser el mismo el que nos ayude en esa oración para que llegue ante el Padre. Entonces, seguimos con Romanos 8, 26 al 27. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén. Eso, yo recordando, eso es como cuando uno está en la oración. No sé si ustedes, o a cuántos de ustedes le habrá pasado lo mismo, porque uno comienza la oración con esa alabanza, dirigiendo al Padre Celestial, pero a medida que avanza la oración, uno lo siente como que está, como que esa comunión va aumentando. Al menos yo lo he sentido así, como que la comunión va aumentando, como que yo me estoy más sintiendo más cerquita. Estoy en el mismo sitio, ¿verdad? Pero ese espíritu, en la parte espiritual, me voy sintiendo cada vez más cerca de Dios. Llega un momento que hay veces que cuando uno siente eso, uno empieza a alabar a Dios porque uno lo que siente es esa paz inigualable, claro. Y esa comunicación, que es donde uno verdaderamente siente, yo de verdad tengo al Espíritu Santo en mí, y de verdad yo siento en este momento que Dios, ese momento de la oración, que nosotros dejamos que el Espíritu Santo sea el que interceda por nosotros. Yo creo que a veces oramos, Iliana, y la verdad es que no sabemos qué pedirle a Dios. Yo creo que, ¿verdad? Y yo creo que esta intercesión de parte del Espíritu, tratando, ¿verdad?, de llevarnos por el camino correcto, es lo más importante, ¿verdad? Porque como dice, nos ayuda en nuestra vida, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos ayuda a interceder por nosotros. Así que yo creo que en este proceso de oración, muchos de nosotros lo tenemos que haber vivido, donde, ¿verdad?, pues uno no, se acostumbra a hacer un pedido, ¿no? Como le pides tú a un padre, a una madre, pero a veces dice, Dios mío, no sé qué me conviene, pero tú sabes mejor que yo, y Dios abre las puertas y te enseña el camino. Y es el Espíritu Santo intercediendo por nosotros. Porque el Espíritu Santo conoce la voluntad de Dios, Dios mismo. Amén. Así que nos puede guiar mejor que nosotros mismos. Y hay muchas ocasiones cuando estamos orando, como lo que dice Iliana, que llegamos a un punto que lo que hacemos, no sé, a mí me ha pasado que es llorar y llorar y llorar. Y uno como que no le sale las palabras, ¿verdad? Lo que siente, pues sí, la presencia del Señor, y lo que hace uno es llorar, pero verdaderamente uno está sintiendo que el Señor está ahí con uno y nos está escuchando.
esa es la otra parte, porque no es lo mismo que tú sabes que estás haciendo la oración, que tú le estás pidiendo o le estás alabando en ese momento o dándole gracias. No es lo mismo solamente tú pedir, sino tú estar con la conciencia de que sí te está escuchando. Es como si te estuviera abrazando espiritualmente, como yo lo veo, lo siento. La revelación que el Espíritu Santo quiere traer al corazón humano, que aunque somos grandes pecadores y que aunque existe un abismo entre nosotros y Dios por ese pecado, hay un Salvador aún mayor y su nombre es Jesús. Pasamos al próximo. Necesitamos nacer de nuevo, ser partícipes del fruto del Espíritu Santo para ser merecedores de la salvación que nos es dada por gracia, por el poder de Cristo a través del Espíritu. Entonces está Nidia con Tito. Tito 3, del 4 al 7 dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundante por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Así que, como nosotros habíamos dicho en estudios anteriores, no somos merecedores porque somos personas que hemos pecado, como yo apunté aquí. Nosotros no somos pecadores porque pecamos, nosotros pecamos porque somos pecadores, y eso es naturaleza. Ya eso va ahí en el paquete. Y el problema no es que sea pecador, el problema es que no quiera reconocer que es pecador o que somos pecadores. Porque es que, como nos enseñan desde pequeño, mira, con la mente se peca. Porque eso, el tú tener la avaricia o tú tener la envidia. Y la cuestión es, si yo lo reconozco en algún momento de que me estoy equivocando, pues ahí es que yo tengo que decir, bueno, me voy a virar hacia los caminos de Dios de nuevo. Voy a pedirle perdón porque lo que yo voy a tratar es de no volver a repetirlo, porque de qué vale, pues está bien, yo vengo, peco o hago lo que quiera, no hay problema, porque hay gente que es así. No hay problema, después yo le pido perdón a Dios. O como en algunos sitios, digo, no es por criticar, ¿verdad?, en otras religiones, pero mira, si tú haces esto, vienen y te dicen, si tú haces esto ya no hay problema, ya tú estás libre, ya te perdonaron. Pero si no es de corazón, es vano, o sea, lo está haciendo de la boca para afuera, como decía un texto bíblico, y si no me equivoco es en Apocalipsis, porque Dios dice, a los tibios los vomitaré de mi boca. Si pues estás calientito con el Señor, o estás frío, porque de todas maneras estás mal. Ahora vamos a entrar de lleno para mencionarlo, el fruto del Espíritu, y tenemos ahí a Gálatas 5, 22 al 23, Ángela. Sí, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cuando yo estaba estudiando, bajo uno de los estudios bíblicos sobre el Espíritu, el fruto del Espíritu, presentaban en el estudio 3 grandes temas que son los más importantes para nosotros poder entender mejor la magnitud de ese fruto que viene cuando tenemos al Espíritu Santo. Nosotros vamos a ver en los siguientes slides más adelante que el primer grupo son los que se relacionan con Dios, los frutos del Espíritu que se relacionan con Dios. También hay unos frutos que se relacionan con el amor al prójimo, y por último vamos a ver los frutos que se relacionan con la persona misma. La mayoría de los cristianos se esfuerza por obtener los dones del Espíritu Santo. Otros admiran y hasta siguen a los líderes que Dios usa con estos dones, pero la carta de presentación de un verdadero hombre de Dios no son los dones, sino el fruto del Espíritu Santo en él. Los dones dicen lo que el cristiano hace, el fruto dice lo que el cristiano es. El fruto es la impregnación del carácter de Cristo en la vida del cristiano. Pablo oraba para que los hermanos en Éfeso fueran fortalecidos con poder en el hombre interior
por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en sus corazones. Cristo dijo, por sus frutos los conoceréis. El fruto del Espíritu Santo se puede dividir en 3 grupos: los que se relacionan con Dios, los que se relacionan con el prójimo y los que se relacionan con la persona misma. A los que se relacionan con el amor de Dios, me busqué la etimología de cada palabra. Tenemos en este caso en el amor, que viene del griego ágape, que es superior a las buenas obras, es superior a los sacrificios y que es la marca distintiva del verdadero cristiano. Vamos a 1 Corintios 13, del 1 al 3. Nilda. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si estuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar a comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Y tenemos que, yo me acuerdo que en Ebenezer había un himno que cantábamos del amor, que creo que era Lirio la que lo cantaba, y era esa de primera, porque es que si hago las cosas sin amor, mire que a la verdad, mire, esta vez que yo estuve tan malita porque el COVID me dio fuerte, en nombre del Señor que estamos aquí, pero el tú vivir rodeado de amor y tener a alguien que como mi esposo, que yo siempre he dicho que eso es un santo varón, un ángel que Dios me ha concedido tener, y darte las cosas con amor, es que no es lo mismo de darte un té, darte un caldito, una sopa, pero hacerlo con amor, no es lo mismo, viene una persona, lo hace, lo pone y ya está, no, y eso es lo que bendice de verdad. Bendice al que lo recibe y bendice al que lo da. Ahí está el punto que tú mencionaste, ¿verdad? Que los dones están subordinados al fruto, en este caso al amor. Sí, tengo si no tuviera ese amor, de nada me sirve yo decir de la boca para afuera, no, porque yo sí tengo el Espíritu Santo, pero no es que yo lo diga, es que se siente y se vea por ese fruto de verdad que ha germinado en mí ese amor. Bueno, si yo lo voy a dar. Y tengo por ahí a Juan 13:35, que era Benjamín. Juan 13:35. Sí, Juan. Dice así: 13. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. La preeminencia del amor. Yo quería hacer un comentario que me está dando vueltas y me vuela así por la cabeza. Y es que yo creo que interceder es un acto de amor, y ya echándome para atrás, ¿no? Que cuando tú intercedes por alguien es porque tú amas de una manera muy especial, porque imagínate, yo me pongo a pensar en un trabajo, tú no pides que le den aumento a un compañero de trabajo, tú no pides que a un compañero de trabajo lo asciendan, tú no pides esas cosas, por lo general uno pide esas cosas para uno, ¿no? Sin embargo, en un acto de amor, como es la intercesión, uno pide cosas maravillosas y cosas casi imposibles para alguien a quien uno ama, e imagínate, si tú no amaras a esa persona y aún así tú intentas interceder a esa persona, yo entiendo que es una fórmula casi imposible. Es que tiene que ser el amor el que está de por medio motivándote y entendiendo que el amor es Dios mismo, ¿no? En ti, que hace que el Espíritu Santo se mueva en ti y puedas interceder por otro. O sea que todo está conectado, ¿no? Pero ahorita que estás hablando del amor, el hecho de interceder, eso no lo hacemos nosotros los cristianos porque entendemos ya las cosas desde las perspectivas de la fe. Pero fuera de eso, una persona que no cristiana, la intercesión es un acto bien difícil de llevar a cabo porque somos egoístas por naturaleza y vamos a pensar en nuestro propio beneficio. Estaba acordándome, partiendo de eso que tú estabas diciendo, interceder por otro. En la escuela donde yo trabajaba, pues yo estuve 25 años y al menos yo recuerdo con mucho cariño, vamos a decirlo así, y agradecimiento, el hecho de que había veces que estábamos en el salón de facultad y había algún compañero o compañera que pues tenía algún problema, se sentía mal y yo tenía la oportunidad de que a veces o me decían o si yo lo ofrecía
mira, tú quieres que oremos por ti. Y me decían, ay, sí, por favor. Y compartíamos ese momento y Dios me brindaba la oportunidad de yo poder interceder por esa persona en mi estilo protestante, digo yo, porque es mi estilo. O sea, yo me crié todo el tiempo en los bautistas y pues nosotros tenemos nuestra forma de orar, nuestra forma de alabar a Dios. Y no solamente ellos me respetaban, sino que me pedían que oraran por ellos, y había muchas veces en varias reuniones de facultad. Ahí no estábamos en el salón de facultad tomándonos un café, sino en reuniones de facultad per se, donde estaba el padre y los administradores y todo, y a mí me pedían que iniciara la reunión con una oración para que Dios intercediera y nos dirigiera. Y pues yo le doy gracias a Dios, ¿verdad?, de que me dio esa oportunidad, porque uno tiene que tener a veces tanto cuidado, porque si uno quiere que a uno lo respeten, lo primero que uno tiene que hacer es respetar a los demás. Yo creo que si uno no hubiera respetado también su forma de ser, porque yo siempre lo establecí, siempre lo respeté, porque hay gente que piensa que, bueno, como donde yo estoy es donde único sirve, los demás no sirven, y yo los voy a criticar o me voy a burlar. Esa parte pues mi mamá no me la enseñó, me dijo que hay que respetar a todo el mundo, punto, porque Dios nos manda a compartir y a respetar. Si quieres, además de eso, tú quieres amar a una persona y le tienes un amor de amistad, ¿verdad? Bueno, pues está bien además, pero si no vas a amarlo, por alguna razón que esa persona, tú lo tienes que respetar, pero en todo el sentido de la palabra. Porque Dios nunca nos ha dicho ama un poquito o respeta un poquito. Esa parte en la Biblia pues no está escrita. Es amar y es estar con nuestro prójimo, punto. No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis de gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Ok, especialmente ahora que estamos viviendo tiempos tan difíciles. Esta parte corresponde al gozo. El gozo viene del griego jara, regocijo, estar bien. El verdadero gozo no depende de las circunstancias. Por ejemplo, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. ¿Ves? No cambia con las pruebas. Dice, no cambia a pesar de los sufrimientos. Esta es la otra referencia de Hechos 16. Que yo hice referencia de que en estos momentos es difícil, es que como estamos viendo, el gobierno jala para un lado, las personas para otro. Hay conflicto en muchas naciones ahora mismo. Tal vez en Puerto Rico no le dan mucho exposure a las noticias mundiales, pero el mundo está viviendo unos conflictos bien grandes. En Canadá se está viviendo unos conflictos bien grandes y a la gente le están cogiendo presa. Y así mismo en Francia y así mismo en otros países. Y es triste cómo ver personas que pues no se ponen de acuerdo, ni el gobierno se pone de acuerdo, ni las personas, y el sufrimiento. Si tú no te mantienes firme en la fe, porque esto que viene, y el gobierno, que esto que viene no está fácil, ¿saben? El oprobio, la presión del gobierno, si tú no estás firme en los caminos del Señor, resbala rápido. Y yo estaba viendo esta mañana un video, era triste porque cuando trajeron a esas personas están protestando porque ellos pues están diciendo que no al mandato de vacunación del gobierno. Lo que pasa es que va más allá de que si te vacunes o no. Lo que están yendo más allá es al nivel de que tú no puedes protestar, que es el nivel que ha llegado allá, porque yo gobierno te digo que no, y ya han llegado en un punto que lamentablemente, pues mira, tú no puedes protestar, vamos a mandarte la fuerza de choque, vamos a mandarte soldados. Ayer le enviaron soldados que los cercaron y las personas se arrodillaron a orar. Se veía bien emocionante, eso era un video como de 5 segundos o 10 segundos, una cosa bien cortita, pero las personas no estaban disparando, ni estaban atacando, ni estaban peleando.
Y tú ves esos cientos y cientos de personas que con su bandera canadiense se arrodillaron a orar allí, y lo hacía uno pensar, y yo haría lo mismo. ¿Cómo yo voy a reaccionar cuando si me dicen, mira, tú tienes que hacer lo que yo diga porque yo te voy a quitar las cuentas de banco, yo te voy a quitar tu seguro de vehicular, y yo te voy a cerrar de que tú no puedes trabajar tampoco? Y aunque estás así, tú estás dependiendo en las manos de Dios, estás dependiendo, porque el grupo que yo pertenezco es un grupo cristiano, estás dependiendo de que, ok, no tengo dinero para comprarme alimento, pero Dios me va a sostener y voy a continuar adelante con mi grupo. Y aparece la comida y le aparece la donación. Y lo que la persona necesita en el momento, Dios ha provisto. Pero no es fácil. ¿Estaremos nosotros preparados a ese nivel? Es la pregunta que nos tenemos que hacer día a día. De mantenernos firmes, aunque venga lo que venga. Y no que sea, porque yo no creo que Trudeau, el presidente, sea, ¿verdad? Pero cuando venga lo que está anunciado en el Apocalipsis, que va a ser, pues, tú no puedes comprar, no puedes vender, nos vamos a mantener firmes y vamos a poder agarrarnos de Dios a través del Espíritu Santo en nosotros. Pero cuando pase eso, ya nosotros no vamos a estar aquí. Fíjate, ya cómo están las cosas. Porque cuando llegue eso, estamos en la gran tribulación. Nosotros no vamos a estar en la gran tribulación. Pero es el antes. Puede ser anticipo de lo que puede venir en un futuro. Esa parte, Jimmy, es la que yo creo que va a ser bien difícil para muchos. El efecto climático en la siembra, escasez de alimentación, ahora mismo con la guerra, la gasolina. Pero cuando llegue el anticristo, supuestamente él lo va a arreglar todo, y ahí que van a caer la gente. Ese es el problema. Él va a hacer la yo le decía a los estudiantes míos, mire, porque es que usted piensa que está bien con Dios, porque mire, trate de no estar pecando conscientemente o de no hacerlo lo debido, porque si llega Cristo en este mismo momento, yo me voy con él, pero usted tiene esa seguridad. Mire, ninguno levantaba la mano, ninguno decía que sí. Y yo decía, ay Dios mío, me preocupaban. Me preocupaban, porque a veces había algún incidente de alguien que había dicho una mentira o algo, y ahí yo aprovechaba para meterle semillitas, porque mire, estamos aquí, si ahí en el parking aparece y todo, y se abre el cielo y llega Cristo, yo me voy con Cristo, yo me quiero ir con él, yo no me quiero hacer nada que sea indebido, yo no quiero flaquear, porque yo me quiero ir con Cristo. ¿Quieres compartir algo, Iliana? Sí. Como estamos hablando del gozo, yo quería compartir este fruto que es tan importante, ¿no? Porque este fruto va a ser una evidencia de que realmente nuestro gozo está en el Señor y que no es la felicidad humana, ¿no? El gozo es algo que el Señor pone en nuestra vida, y como dice ahí, ¿no? Ninguna circunstancia va a hacer que ese gozo cambie en nuestra vida, ¿no? Entonces, yo recuerdo antes que, bueno, ustedes saben, ¿no? Que mi contexto era no creyente, entonces muchos familiares yo tenía que no eran creyentes, ¿no? Y nosotros, con mi esposo teníamos mucha misericordia, ¿no? De hablar del Señor, de poder testificar de Él sin ofender en su fe, ¿no? Pero bueno, pasado el tiempo, creo que Dios ha querido mostrar qué es el gozo en mi propia vida, ¿no? O sea, nunca me sentí más gozosa realmente, como redundando, de que otras personas pudieran ver el poder de Dios y la gloria sea para Él, ¿no? Entonces, nuestra vida nos hace que con humildad podamos mostrar a otros qué es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros, ¿no? O sea, el fruto que Él nos da y lo que Él realmente, la fuerza que nos da, y nunca vamos a permitir que las circunstancias, porque es cierto que vamos a ser débiles, que lloramos, qué sé yo, frente a situaciones, ¿no? Pero se refleja cuando el Señor es el dueño de tu vida. Y esa relación tan estrecha que uno tiene con Él, uno la da a conocer a los que no son creyentes, ¿no? Porque a una persona que no es creyente, a veces tú no le puedes hablar tanto del cielo, sino más bien
que aprendan ellos a leer la palabra de Dios, ¿no? Que el mismo Señor les hable. Y nosotros, a mí a veces me ha pasado, ¿no? Que cuando yo decía, yo voy a ir al cielo, entonces no por mis méritos, sino por el Señor, pero la gente a veces se enoja y dice, qué orgullosa eres, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque aún no entiende, ¿no? Así como yo no entendía antes, hay que tener mucha sutileza, creo, ¿no? Y que el Señor nos ha derramado sobre ellos el amor primero, ¿no? Y esto quería compartir nada más, ¿no? Bien, gozo es una palabra que para mí gozo es una palabra no difícil de digerir, pero ay, el gozo. A veces, no sé, a cada quien según cómo es, pues habrá cosas que le son más fáciles y otras más difíciles. Gozo, y me viene la palabra hambre. Entonces me pregunto yo, ¿habrá situaciones en las que Dios, situaciones en las que Dios nunca te va a dejar vivir para que puedas experimentar ese gozo? Porque yo pienso que una persona con hambre, que las tripas le están sonando, mal podría experimentar gozo. ¿Cómo puede alabar a Dios si tiene hambre? Yo pienso que si una persona está llegando a ese punto, la Biblia, yo estaba buscando y la Biblia dice, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Entonces quiere decir entonces que si yo llego a esa situación, quiere decir que yo no soy de los justos del Señor, porque yo estoy en una situación que el Señor nunca me va a dejar caer, nunca, porque aunque tenga necesidad, el Señor va a estar allí para suplir esa necesidad, y yo no voy a pasar nunca hambre, porque el Señor va a estar ahí para suplirme, aún en las situaciones más difíciles. Pienso yo que creo que esas cosas, yo soy de las personas que cree que sí, que el Señor te va a proteger de tal punto de que habrá situaciones que nunca vas a vivir porque Él quiere que experimentes ese gozo. Habrá otras cosas que son más físicas, enfermedades, qué sé yo, ¿no? Pero habrá otro tipo de cosas que sí interfieren de una manera con el gozo de la gente. No sé, es que me vino la palabra hambre y que un corazón con hambre. Y desde el punto de la psicología, tú puedes pensar incluso hasta en la pirámide de necesidad de Abraham Maslow, en la que hay necesidades básicas que si no son cubiertas, lo demás no llega. O sea, si tú no tienes seguridad, no tienes comida, no tienes educación, no tienes eso, no puedes alcanzar otras cosas en la vida. No sé, estaba así como que divagando en mi mente y yo dije, pero con hambre, ¿a dónde se va el gozo? Si la tripa te suena. Benjamín, yo creo, ¿verdad? Para mí, como lo veo, ¿no? La felicidad, o sea, el gozo es la felicidad. Y la felicidad está definida por lo que yo entiendo que me hace feliz. Entonces, si el comer es parte de ese punto que me hace feliz, pues obviamente, ¿no? La falta de eso me va a hacer infeliz. Pero yo creo que Dios nos va moldeando, ¿no? Vamos tomando una forma diferente, donde lo que para mí es necesidad ya deja de serlo. Yo creo que por eso Pablo decía, ¿verdad? Para mí, yo sé estar en lo mucho y también sé estar en lo poco. Yo creo que nos vamos amoldando, ¿no? Y el Espíritu nos ayuda a crear un balance entre ¿verdad? Lo que es gozo. O sea, cómo yo lo defino y o sea, cómo me puede impactar. Por lo tanto, yo sigo mi gozo a pesar de las pruebas. Ahora, no significa que yo pueda tener tristeza, que pueda mostrar lágrimas en un dolor, pero de todos modos, ¿verdad? Hay un balance que yo puedo decir, bueno, o sea, yo sufro, pero Dios está ahí, por lo tanto hay un gozo que no lo puedo entender. Yo veía un caso de una familia donde ellos eran cristianos y habían asesinado a su hijo. Y a pesar de esas circunstancias, tú podías ver que esa pareja, o sea, el gozo del Señor era a tal grado que podían perdonar. No sé, ¿verdad? Sí, fíjate, yo estaba pensando en los funerales. Si tú vas a un funeral de gente no cristiana, tú notas la diferencia. Hay un desespero, hay una angustia
que va más allá de lo se nota que la persona no tiene ningún agarre espiritual, que no tiene ese Espíritu Santo que lo consuela, aún en ese momento de dolor. Pero si tú vas a un funeral cristiano, hay gente llorando, pero no es un lloro desesperado, no es algo que se ve que está fuera de control, sino como que se siente que la persona, aún en la tristeza, tiene una paz interior que le permite sobrepasar esa prueba. Mira, yo estaba pensando también en lo que estaba diciendo Benjamín, rápido me llevó la idea a los misioneros, aunque en las mismas iglesias también, porque cuando hay una persona que tiene necesidad, conozca o no conozca a Cristo y tiene hambre, pero hambre esa fuerte, el misionero, la iglesia, se supone, atienden llevan medicina, llevan comida, porque saben que hay que llevarle, porque a la verdad que la persona muriéndose de hambre, o ya sea porque necesita algún medicamento, y tú no atiendes esa necesidad imperiosa que tiene en ese momento, a la verdad que tú hablarle y decirle, no, porque Dios te ama mucho y yo te traigo la palabra del amor de Dios, la persona de verdad no va ni a pensar en qué amor me está hablando esta persona. Si yo estoy aquí sufriendo esta hambre, ¿qué amor tiene esa persona que no me trajo ni un pedazo de pan? Yo siempre he visto el seguir el camino del Señor es como una aventura. Me explico. Porque muchas veces tú no sabes cómo es que Dios va a suplir, pero si tú le has sido fiel de verdad de 100% o 110% y tú te has quedado sin trabajo y sin dinero, Dios está ahí y te lo suple, porque yo lo he vivido, o sea, no porque otro me ha dicho. Y cuando José una vez estuvo sin trabajo y lo despidieron y todo, y llegó dinero y llegaron compras sin yo pedirla y sin yo saber de dónde venían, y era que vino tal iglesia y me lo dio, y el hermano tal y me lo dio, y yo no se lo puse en su corazón. O sea, es una aventura porque tú te vas a entregar en las manos del Señor esperando, teniendo gozo en Él, y queda de parte del resto del pueblo de Dios del que tú te has rodeado esa respuesta de que te van a suplir tu necesidad para continuar, porque es que Dios sabe que nosotros necesitamos unas cosas básicas. Y si estamos dentro... Es que lo que yo quería llegar era a ese mismo punto que tú estás, que cuando el Señor salvaba a la gente, primero atendía su necesidad y después salvaba su alma. Eso es como lo de los panes y los peces. Necesidades. Y Él va a atender primero tu necesidad. Estamos hablando del fruto del Espíritu Santo, que es para los creyentes. Por ejemplo, en la mayoría de los casos, la gente llegaba porque tenía una necesidad. Mira, Señor, yo no veo, ¿no? Y el Señor lo sanaba. Y le decía, tu fe te ha sanado, te ha salvado. Pero es que yo como persona con una discapacidad o con un problema o lo que fuese, llegaba a los pies del Señor, el Señor veía mi necesidad y junto con él supliendo la necesidad, por ahí mismo salvaba a la gente. No, o sea, eso no, una cosa no excluye a la otra. No, claro. Lo primordial y lo principal es la salvación. Porque ¿de qué te vale que ganes todo el mundo? Sí, sabemos que es pierdas importante tu la alma? salvación. O sea, Barriga Jenny, que te pierdas. No, claro. Claro. no podemos pensar que solamente con vete, ten fe, que eso te va a pasar, pero no, para eso estamos nosotros. Para eso es que estamos nosotros, ¿sí? Estamos claros. 300% de acuerdo, 1000% de acuerdo. Lo que te estoy diciendo es que hay unas condiciones que se cumplen. Él va a atender tu necesidad, como bien decía ella. Yo no le puedo hablar de amor y arrepiéntete y vive el gozo del Señor a una persona que no conoce a Cristo si yo sé que esta persona tiene una necesidad y yo no se la cubro, porque eso es un acto de amor que es como bien ella en el orden que lo está exponiendo, ¿no? Entonces yo tengo que demostrarle primero a esa persona el amor del Señor, porque no va a leer la Biblia que va a leer soy yo, y entonces yo tengo que demostrarle cómo es ese amor, cómo es ese Dios. Y entonces si tiene una necesidad, es mucho más, abrimos un compás para que entonces le pueda hablar de la salvación y esa persona pueda tener ese encuentro eventualmente con el Señor, ¿no? Pero va unido, ¿no? O sea, es como la parte
tangible para la persona, y la parte espiritual, que es un poco más complicada de digerir a una persona que no conoce a Cristo, pero se van y creo que se dan de la mano. No es que una sea más importante que la otra, pero tiene que haber esa parte en la que se cubre una necesidad primero para poder entonces hablarle a la persona de ese amor que es tan transformador y que todos conocemos. Eso se puede unir tal vez con la parte de donde nos habla de la fe sin obras. ¿Cómo vamos a decir que tengo fe si no te muestro mis obras? Claro. O sea, ¿cómo te voy a decir Dios te ama? Sí. Y quédate con eso, tú sabes. Sí, sí. Ah, sí. Que también nosotros como cristianos, si escuchamos y sabemos el trasfondo de esa persona y lo que hacemos nada más es orar por ella, pero sabemos que tiene una necesidad y no hacemos nada, pues ahí el Señor no se va a manifestar, porque el Señor nos usa a nosotros para contestar esa oración. Así que en parte también nosotros a veces pecamos porque nos hacemos de oídos sordos y oramos por la persona y no te preocupes, ve con Dios que el Señor va a proveer. Yo creo que hay dos, partiendo desde el comienzo, desde el ejemplo de Benjamín, cuando él dijo, pues yo pienso en la palabra gozo, pues no sé por qué pensé en la palabra hambre. Ahora se han estado presentando unos ejemplos donde estamos hablando de la persona que no conoce al Señor, y entonces, pues obviamente para tú acercarte, pues tú primero vas a saciar una necesidad física que tengas, sea hambre, sea frío, sea lo que sea, y después, ¿verdad?, te acercas con la palabra del Señor. Ahora, no sé si en ese contexto también, cuando Benjamín dijo, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan, cuando ya dejamos a la persona que no conoce al Señor y nos ubicamos en nosotros, que es un plano completamente distinto. Sí, Iliana dice, mira, en la pérdida del trabajo, en algún momento de la vida puede pasar alguna situación en que realmente sintamos hambre de verdad. Yo, gracias a Dios, en este momento no he pasado por eso, pero no quiere decir que no lo vaya a pasar. Pero yo creo que en el momento en que nosotros estamos, en que vamos estudiando y vamos conociendo cada día más a Jesús, hasta cierto punto, a veces yo pienso que son cosas para las cuales nosotros nos tenemos que preparar, porque el mundo que nos espera no es un mundo fácil. Las cosas que están por venir no son cosas fáciles, y muchas veces el Señor permite que a nosotros nos pasen cosas. Puede ser hambre, puede ser dolor físico, pueden ser una serie de circunstancias por las cuales nosotros tengamos que atravesar, que sean cosas que el Señor las permita porque están en el plan de vida de nosotros. Y en esa situación no quiere, pues quizás el gozo, en la medida en que nosotros nos vayamos acercando, ese gozo cada día tiene que seguir creciendo más. Mi mamá siempre decía que hay que mantenerse constantemente orando, porque llegan los tiempos en los cuales que uno ni orar puede. Y entonces el gozo puede estar en mayor o menor grado, pero también en el entendimiento de uno está que la promesa que no he visto justo desamparado de ni su simiente que mendigue pan, y la promesa de que estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, esa es la que nosotros tenemos que repetir día tras día, si es posible, hora tras hora. En cada momento de nuestra vida nosotros tenemos que estar repitiendo esas promesas del Señor para que queden grabadas de tal forma que cuando lleguen los momentos difíciles, los momentos malos, nosotros podamos echar mano y saber que si algo nos está pasando, si hay hambre, si hay dolor, lo que sea, y el Señor está permitiendo que eso pase, hay una razón para ello. De alguna forma, el Señor se va a glorificar en otra persona, en la circunstancia que sea, pero que no podemos olvidar que en las promesas de que Él nos prometió estar con nosotros. Y yo creo que dentro de todo eso podemos sentir, ¿verdad?, ese gozo que no es alegría, no es tranquilidad, es
un gozo que emana del corazón tan y tan y tan y tan profundo, o sea, que el contexto de la palabra gozo es tan y tan grande que sí, en la medida que sea, yo entiendo que lo podemos sentir. No es que estemos bailando, gritando y qué contenta estoy, no. Es un agradecimiento que viene acompañado de ese gozo, sabiendo que el Señor nos ha llenado, que el Señor está ahí y que pase lo que pase, nosotros vamos a estar con el Señor en la circunstancia que sea, y si tenemos que partir, seguiremos estando con el Señor. Sí, es partir de la confianza que tenemos de que el Señor está con nosotros y que va a proveer. Pero recuerden que estamos estudiando el fruto del Espíritu, eso es en los creyentes. O sea, que estamos viendo dentro del concepto de nosotros como creyentes, si tenemos el fruto del Espíritu, pues vamos a sentir gozo aún cuando las circunstancias no sean las más deseadas. O sea, que eso no tiene que ver necesariamente con las personas que no son cristianas, que sí tenemos que atender y ayudar en todo lo que sea necesario para que conozcan el amor de nosotros hacia ellos. Por eso estaba acordándome de que estaba Benjamín exponiendo su punto, que eso es como Cristo, cuando Cristo estaba predicando en el monte y la gente tenía hambre y él no desatendió a la gente y siguió hablándole sabiendo, la gente tiene hambre y hay que darle de comer. Y ahí fue lo del milagro de los panes y los peces, porque él va a atender toda necesidad que presente. Ahora, como decía Jimmy, este gozo, si nosotros tenemos el gozo, que como yo puse aquí, que viene del griego, es que por lo regular nosotros asociamos el gozo, pues, mira, ese está gozoso, brincando y saltando, pero es como el que estamos tratando de ver, visualizar en el día de hoy, que esa felicidad es un regocijo, pero es estar bien, el verdadero gozo que no va a depender de circunstancias, que no va a cambiar con pruebas, que no va a cambiar a pesar de los sufrimientos y que vamos a tener esa sensación, yo digo, como de compañía de Dios dentro de nosotros por medio del Espíritu Santo. Y eso es lo que nos va a permitir el tener ese sentimiento de gozo, es el que nos va a permitir el ayudar al que está alrededor, que no es creyente, de poderle ayudar a suplir su necesidad. Y una vez que nosotros, primero tenemos que nosotros sentir eso para poderlo compartir, porque algo que tú no tienes no lo puedes compartir. Es como cuando tú ves y sabes de que hay un restaurante que es bien bueno, y tú rápido vienes y se lo dices a tus amistades, mira, pero vete allí porque es que te atienden bien y la comida es buena y tú compartes esa alegría que tú tuviste. Pues ese gozo es el que nosotros tenemos que tener a través del Espíritu Santo para poderle dar de ese gozo a otro. Sé que va más allá de sentirme gozosa. Tengo a Nivia para leer Hechos 16, 22 y 34, por favor. Ok, estamos aquí. 16 del 22 al 34. Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados mandaron que se les arrancara la ropa y los azotaran. Después de darle muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse, porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le dijo: no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y les preguntó: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús, así tú y tu casa y familia serán salvos.
le contestaron. Luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. A esas horas de la noche, el carcelero se los llevó y les lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. El carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho juntos con toda su familia por haber creído en Dios. Esta es una muestra, pues Pablo y Silas sí tenían el gozo del Señor, a pesar de que estaban allí presos, pues tenían el gozo del Señor y eso les permitió mantenerse firmes, porque era el gozo verdadero, ¿verdad? Así que voy a estar firme verdaderamente. Y el testimonio tan grande lo llevó a que ocurriera ese milagro, porque eso es un milagro. Ocurriera ese milagro, el carcelero, que hasta se iba a quitar la vida, pues ellos evitaron que se quitara la vida. El carcelero, al quedar tan asombrado, que él pide, espérate, pero es que yo tengo que conocer ese poder tan grande, porque es que no puede ser, y que esa gente, y se quedaron allí para que después no me fueran a matar a mí creyendo de que yo soy el culpable. Si tenemos verdaderamente el Espíritu dentro de nosotros, el Espíritu Santo dentro de nosotros, entonces sí podemos ver esa manifestación, que mire que lo que va a traer es más manifestaciones de Dios en la vida nuestra, como ocurrió ahí, como ocurrió en la vida del carcelero, porque ¿qué pensaba él que él se iba a convertir? Y se ganaron al carcelero y a su familia. Exacto. O sea, que nosotros sabemos que por un alma nada más que se convierta, que hay regocijo en el cielo, que hay una parte en la Biblia que lo dice, y ahí fue el carcelero y su familia. De casualidad ayer yo estaba leyendo este versículo y el 25 me llamó mucho la atención y realmente muestra lo que es el gozo en un cristiano. Y lo voy a volver a repetir porque es que lo leo y a la verdad que ¿verdad? Siento que Dios estaba ahí presente todo el tiempo. Dice, para medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Y a pesar de haber estado, porque cuando Nive estaba leyendo que ellos le habían rasgado las ropas y los habían azotado con varas. Y el 23 dice, azotados mucho. O sea, no es que fueron 2 o 3 varazos y ya. Es que los azotaron mucho, o sea, de tal forma que estaban botando sangre y pues la condición era bien difícil, pero a pesar de esto, el gozo del Señor puede ser tan grande que a pesar de yo tener unas circunstancias tan graves como estas, yo puedo cantar himnos al Señor y alabar al Señor en el medio de la situación del problema. Y esto es un vivo ejemplo de lo que es el gozo del Espíritu, ¿no? Mira, Rupi, y el 33 dice, y a esas horas de la noche el carcelero se los llevó y les lavó las heridas. O sea, sí, la misericordia, ¿verdad? De el Señor en el momento, pero estaban angustiados. O sea, el hecho de que tenían las heridas, estaban dolidos. Tenían dolor. Sí. Ese es el gozo del Señor, es la maravilla del gozo del Señor. Ese gozo fue el que permitió, como el que cuando tú leíste el 25, cantaban himnos a Dios y los presos los oían, porque cuando uno lee, verdad que el pasaje era larguito, pero quería traerlo a colación. Cuando tú lo lees, no fue solamente la celda de Pablo y Silas, se abrieron todas. Todas, así mismo. Pero los otros habían recibido parte de la palabra por medio de testimonio y de himnos, porque los otros presos estaban viendo lo mismo. Estos los azotaron, a estos los humillaron y los desnudaron, a estos los tiraron ahí, y ellos están alabando, y lo estamos oyendo, y ellos no se movieron, porque eso era el miedo del carcelero. Exacto. Y me van a matar a mí porque entonces no los cuidé, y yo soy el responsable. Y lo más que llama la atención, porque es que ayer lo estaba leyendo completamente el capítulo, por la razón de que encarcelaron a Pablo y a Silas, porque ellos habían ido a compartir la palabra, ¿no? Y entonces están ahí, se topan con una muchacha que constantemente seguía diciendo, ¿verdad?
si ven el 17, dice, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y el 18 dice, y esto lo hacía por muchos días, ella llevaba todo el tiempo diciendo, mira, estos son los que están diciendo la salvación a ustedes. Y entonces me llamó mucho la atención porque yo analizo y evalúo por qué Pablo actuó de la forma que actuó, porque Pablo mandó en el nombre de Jesucristo al Espíritu a salir de ella. Entonces yo decía, bueno, pero el Espíritu estaba diciendo que ellos traían la salvación. Pero Pablo se enojó porque lo seguía diciendo tantas veces y yo creo que desenfocaba, ¿verdad? Me imagino a Pablo. Y Pablo manda y la muchacha deja de tener el espíritu de adivinación que ella tenía. Y entonces deja de dar, ¿verdad? Los dueños que se aprovechaban y se lucraban de esta habilidad que ella tenía, la pierden. Y ahí es donde viene todo el caos y la situación donde Pablo y Silas se ven, ¿verdad? Apresados en este proceso. Pero independientemente, ¿verdad? De todo, es maravilloso como el gozo del Señor en medio de estas circunstancias. Y yo me ponía en los zapatos y decía, Pablo y Silas. O sea, como decíamos ahorita, ¿verdad? Uno se pone en los zapatos de los demás y dice, contra, ¿cómo yo actuaré si yo estuviera en esas mismas circunstancias donde estaba, ¿verdad? Pablo y Silas, y si hubiera sido yo con alguien más, y de pronto, ¿verdad? Me veo en la situación donde me agolpean, me azotan. Horrible, y los arrastraron a la plaza. Exacto. Que también los habían arrastrado. Sí, solamente el tener el Espíritu Santo, ¿verdad? Y ser, ¿verdad? Siervos del Altísimo nos permite ese tipo de pruebas. Pero la verdad, que nosotros cuando estamos haciendo la obra del Señor, Dios nos va a llevar a hacer cosas que no nos imaginamos y dentro de este proceso, ¿verdad? Vamos a continuar alabando al Señor a pesar de las circunstancias, porque van a venir momentos difíciles. Y aunque no pasemos la tribulación, porque Dios nos va a llevar a su iglesia antes, no quita que todavía podamos tener situaciones bien difíciles que tengamos que vivir y enfrentarlas. Yo lo veo como que, o sea, es como si viniera, yo lo visualizo así, o sea, un periodo de prueba, un periodo fuerte, como un sedazo. Pero aquellos que permanezcamos en él, pues vamos a obtener la victoria y nos vamos con él. Pero es que va a haber muchos que diciendo, porque acuérdense que en la Biblia dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. O sea, estará el paquete que nosotros no sabemos porque no somos quienes para juzgar, pero Dios decidirá, porque no es decirlo con la boca, yo soy cristiano y ya está, y no demostrarlo. Una cosa es decirlo cuando todo está bien, cuando todo te está fácil, cuando tienes libertad para todo, pero otra cosa es decirlo cuando estás en problemas. Tenemos por aquí, podemos pasar al próximo slide porque Jimmy iba a leer Juan 14 del 26 al 27. Vamos a hablar ahora de la paz. Dice así: sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Esa es la paz que tenía Pablo y Silas en ese momento. Paz viene del griego, eirene, unir, y del hebreo, shalom, reposo, tranquilidad, seguridad. David dijo, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Ahí también ese Salmo 23. En Isaías dijo, en Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Amén. Y Cristo que nos dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, pero no os la doy como el mundo la da. Y esa es la paz del Espíritu Santo. Esa es la única que Él da y que es la realidad de un cristiano. Porque es que no es lo mismo la paz que de la que habla el mundo, porque es sentir paz a pesar de,
Uno tiene problemas y no tiene paz, no puede pensar bien la solución del problema. Mira, todo viene junto. Como decía Petra, con, sin y a pesar de. Ah, sí, sí. El lema de Petra Urbina. Sí, es verdad. Con, sin y a pesar de. Y estoy aquí. Y perseveraba y estaba ahí hasta el final. Entonces, vamos para el otro slide. Ahí tenemos a Ángela en Génesis 4:46, que vamos para los que se relacionan con el amor al prójimo. Esta es la segunda. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante del faraón, rey de Egipto. Y salió José delante de faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Ok, ahí yo lo puse para poder hacer alusión a esa situación de José. Voy a leer esa partecita aquí. Es virtud que capacita al cristiano para afrontar los infortunios de la vida sin blasfemar. Ejemplo, José, hijo de Jacob, que tuvo que soportar el ser vendido por sus hermanos. Fue esclavo de Potifar, encarcelado, pero finalmente llegó a ser el gobernador de Egipto. Si José no hubiera tenido la paciencia que solamente la puede dar el Espíritu Santo, porque la verdad lo que él pasó, y después que te dejan todo, porque te dejó tu familia o tus mismos hermanos fueron los que te entregaron, después que pasa lo que tú pasaste, que el pobre sin haber hecho nada lo acusaron de haber querido estar con la esposa de Potifar, y allí encarcelado también se olvidan de él, los que salieron. No dijeron rápido, si nosotros leemos la historia, nos recordamos, no dijeron rápido, sí, mira, yo salí, hay que darle las gracias a uno que está allí, que me interpretó el sueño. No, eso pasó tiempo, porque cuando viene el rey a tener el famoso sueño de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas, ahí es que viene a acordarse, que en la cárcel hay alguien. O sea que el pobre José, no sé dónde fue que yo leí, él tenía cerca como de 40 años, algo así, cuando lo vienen a sacar, pero él perseveró. En ningún sitio dice que José se rebeló, que José blasfemó contra Dios, pero ¿quién puede dar esa paciencia? Solamente Dios a través del Espíritu Santo, porque si no... Entonces sigo con benignidad, que viene del griego, restores, amabilidad y sensibilidad. Y tengo a Nilda con 2 de Timoteo 2, 24 al 26. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Jesús era tierno y amable, hasta los niños se le acercaban, y el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y Pablo dijo que el que sirve a Dios no debe ser contencioso, sino amable para con todo. Yo pienso que este fruto de la benignidad va unido a estos versículos, en el sentido de que si somos como niños, en el sentido de esa inocencia, de esa confiabilidad, vamos a poder lograr llegar a tener esa benignidad, pero de nada nos sirve tenerla dentro de nosotros. La cuestión es poderla compartir con el que nos rodea en el momento que sea. O sea, estos no son dones que nos va a dar el Espíritu, que es solamente para ayuda propia, sino que va a ayudarnos, no solamente a nosotros, sino a todo el que nos rodee. Mateo 11, 28 al 30. Bondad viene del griego agatsune, bueno o beneficencia. Es amor en acción. En Juan 12:3 leemos: entonces María tomó 1 libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Es hacer bien de corazón para agradar a Dios, sin esperar recompensas. Es el verdadero y auténtico fruto del Espíritu Santo.
y siempre va acompañado de la paciencia y la benignidad. Se puede dar sin amar, pero no se puede amar sin dar. Eso es parte de lo que estamos discutiendo ahorita en términos de las obras, la fe, cómo podemos concebir el que haya una expresión de amor sin lo físico, o sea, simplemente con el verbalizarlo, y cómo eso nos reafirma en que ambas cosas tienen que estar juntas. Había una película que se llamaba Hombre mirando al suroeste. Es una película latinoamericana que nosotros en la universidad tuvimos que ver para un trabajo. Y había un señor que vio a una señora que entró a un restaurante y la señora era muy, muy pobre y pidió un vaso de agua. Entonces él estaba comiendo y lo que hizo fue que de su plato de comida lo agarró y se lo dio a la señora. Y el que estaba al lado de él le preguntaba, ¿por qué tú hiciste eso? Si tú dices que tú no tienes sentimientos, ¿por qué tú lo estás haciendo? O sea, porque en nuestro raciocinio entendemos que si alguien se solidariza o tiene esa sensibilidad de ayudar al otro porque tiene una necesidad, eso es producto del amor. Y él le contestó a él que él no lo hacía por eso. Él lo hacía porque ella tenía una necesidad y él tenía que cubrirla. Punto. Que él decía que no mediaba el amor de por medio, ¿no? Independientemente cómo lo veas, creo yo que es una responsabilidad humana eso de preocuparse por el otro. O sea, debería ser una cuestión que no medie de ahí la moral, ¿no? Sino que yo veo el dolor, la necesidad del otro y independientemente si eres blanco, rojo, azul, verde, a ayudar al otro. De hecho, mucha gente que no tiene ningún tipo de conexión emocional con otros son capaces de hacer eso que dice ahí, se puede dar sin amar. Claro que sí, las donaciones y las cosas de gente que da porque simplemente siente que muchas entienden también, porque la Iglesia Católica, por lo menos en mi país, así lo manipula, de que en la medida en que tú das a las demás personas te estás agradando a Dios, pero lo principal que tú tienes que dar que tu corazón no te dicen que lo des. ¿Ves? Y aquí hay muchas asociaciones que se encargan de eso, pues de estar ayudando y la fotito de que yo le di al que necesitado y la fotito de que yo le di al otro, pero no se trata de eso, lo principal que uno tiene que dar es el corazón, ¿no? Pero sí se puede, sí pasa eso, ¿no? De que hay mucha gente que no tiene esa conexión con el que padece, pero es capaz de darla, ¿no? La diferencia es que la bondad como fruto es para agradar a Dios. Esa es la razón. Tú quieres agradar a Dios, por eso lo haces. No agradar al hombre necesariamente. No esperas recompensa. Mi maestra de primer grado, eso fue los otros días. Yo estudié yo estudié todo el tiempo en la Bautista de Puerto Nuevo. Y mi maestra de primer grado, a los maestros le hacían un almuerzo diferente al que nos preparaban a los estudiantes. Y el almuerzo de los maestros se lo llevaban a los salones, para que los maestros almorzaban. En ese entonces, estoy hablando de 2 o 3 añitos atrás, yo siempre llevaba, y otra amiga mía también, almuerzo en nuestros termos, y comíamos del almuerzo de nuestro termo, pues en el salón, podíamos quedarnos en el salón con la maestra. Y la comida de la maestra era bien rica, porque la habían hecho para los maestros, y uno siendo niño chiquitito y mirando, y ella se dio cuenta que yo tenía ganas de probar eso tan rico, y ella vino y compartió su comida conmigo. Imagínate, yo tenía 6 años, yo me acuerdo todavía, pero es que no es compartir por compartir, sino con el amor, con la dulzura, con una sonrisa en los labios, porque es que me acuerdo así de ella, que lo compartió conmigo. Esa es la bondad. Para mí esa fue un ejemplo claro de la bondad del Espíritu Santo, y muchos conocieron a esa que fue mi maestra, porque esa era Almida, que primero la conocíamos como Almida Torres y después ya se casó con Don Carlos. Y ella, eso era una mujer llena de bondad. Ella tenía, de verdad, ella se había entregado al Señor y ella era amor, ella era toda bondad. Pero esa fue hasta el final, ella dio su testimonio. Y es hacer así, como dijo Nidia, es que es dar
pero es sin esperar nada a cambio, que se relacionan con la persona misma. Fe viene del griego pistis, credibilidad, convicción, lealtad, fidelidad. Estas palabras del griego tienen un significado bastante amplio. Es ser leal al compromiso después que pierde su brillo. Es mantener la palabra, aunque se presenten complicaciones. Es decir no 1000 veces a la tentación si es necesario para evitar males futuros. Es negarse a abandonar el barco, aunque las olas de la adversidad estén salpicando la cubierta del matrimonio, la relación con los hijos, la familia, el ministerio y los compañeros. Es ser fiel a la relación con Jesucristo, sin importar el costo. Es ejemplo de fidelidad. El apóstol Pablo, él pudo decir: he peleado la buena batalla y he acabado la carrera y he guardado la fe. Entonces tenemos 2 de Timoteo 4, del 7 al 9. Sí, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Procura venir pronto a verme. 2 de Timoteo 4, sí, 4, del 7 al 9, sí. Que podamos nosotros, que no es fácil, y que al final de nuestros días poder decir que he peleado esa buena batalla y he acabado la carrera, pero es que no es fácil, porque vuelvo y digo, no solamente decir que tengo la fe, es sentir esa fe, que cuando llegue el momento de aguantar la tentación y decir, no, es que es fácil caer, no es una tentación que la persona vaya a robar miles de dinero, no. Es aguantar la tentación en cosas sencillas como no decir una mentira, como esos papás que ponen a veces el famoso chiste ese de que cuando llamaban a la casa y el papá decía, si es fulano, dile que yo no estoy. Y entonces le enseñaban también al nene a mentir. O sea, son esas que gente dice que son cosas pequeñitas, aunque no hay pecado pequeño. Eso somos nosotros que decimos que sí es pequeño. Pero en esos detalles pequeñitos, también ser fiel, no ser fiel en cosas, pues en lo grande, no, pues yo no estoy haciendo nada malo, pues yo no estoy robando. Pero, no estoy, ¿cómo es? No le voy a hacer daño a nadie con yo decir una mentira pequeñita, pues tampoco eso es así, porque Dios lo sabe. Entonces, ahí sí podemos pasar al próximo slide. Entonces, Isa, con Mateo 11, del 28 al 30, porque ahora vamos a hablar de la mansedumbre, que viene del griego, prabotes, poder, fuerza bajo control. Mateo 11, del 28 al 30. Dice aquí la palabra de Dios. Luego dijo Jesús: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Pues mi yugo es fácil de llevar, y la carga que les doy es liviana. Que no es que no tengamos el problema, es poder tener la fuerza para sobrellevarlo por encima del problema. Esa es la parte difícil. Pero que no es imposible, porque con el Espíritu Santo se puede. O sea, no es lo mismo decir que es difícil a que es imposible, porque en ningún sitio en la Biblia, en ningún sitio, nos va a decir es imposible, va a llegar un punto en que te es imposible seguir a Cristo. No, es seguirlo, es poder ser el recipiente del Espíritu Santo para poder tener estos frutos y continuar a pesar de lo que, o sea, mansedumbre, sí, porque nosotros vemos como en el ejemplo que vimos de Pablo y de Sila, ellos en ningún momento se decía allí que no blasfemaron o que cogieron y insultaron, si tendrían ganas. El tipo que los estaba azotando, que les arrancó la ropa, los arrastró y los encarceló. Yo siempre
a mis estudiantes me decía, mire, no es que usted lo piense o no lo piense, es lo que usted va a hacer de eso que pensó. No es que usted va a ir a un sitio y cuando vaya a ese sitio y fue a una tienda y pensó en echarse algo en el bolsillo y llevárselo porque nadie lo iba a ver. Ok, usted lo pensó. Ahora, si usted viene y dice, no, yo no puedo hacer eso porque eso está mal, venció la tentación, porque eso que usted no crea, eso sí fue una tentación. Y pudo entonces pues sobrellevarlo. O sea, no es que no lo piense, es que usted venza la tentación por medio de tener a su Espíritu Santo bien arraigadito ahí adentro, con un anclaje. Y poder entonces sobrepasar esa tentación y lograrlo. Y después me voy. Ahora, comentario. Sí, que es interesante. Estaba viendo la anotación que aparece y me pone a pensar cuando habla de mansedumbre. Nunca lo había relacionado, pero pienso en el caballo salvaje, que tú tratas de domarlo y porque fíjate que aquí dice que viene del griego praotes y que lo relacionan con poder y fuerza bajo control. O sea, el caballo salvaje, pues cuando tú lo domas, él no deja de tener la fuerza ni de tener los bríos y el impulso, como tú decías. O sea, eso está ahí, pero tú tienes el control. O sea, tú aprendes a dominar eso y la mansedumbre, pues siempre uno lo ve como el aplatanado, como el que pues le pasan las moscas por encima y ni se mueve. Exacto. Pero no, estás hablando de control, de tú controlar la fuerza, controlar, como tú dices, las tentaciones, los impulsos que vienen del maligno, y como uno poder tener bajo control eso. No es que no lo vas a tener, sino que tú tienes el control lo da el Espíritu de Dios que está en uno. Porque es que una persona como Pablo, que uno conoció, porque él no era un bobo que estaba en una esquina allí, no. Él era una persona preparada, bueno, como que estaba contratado para perseguir a los cristianos a través del Sanedrín. Él era una persona con un carácter fuerte, bueno, como que Dios tuvo que coger y presentársele y hacer que él quedara ciego. Ese periodo que quedó ciego por esos días, eso eran parte del plan de Dios para ir domando ese espíritu que él tenía por dentro. Yo no creo que él cambiara, como dice Miguel, pues mira, un aplatanado ahí. No, yo no me imagino a Pablo como un aplatanado, porque el carácter él lo tenía. No es lo mismo ser manso que menso. Exacto. Es aplatanado. Exacto. Ay, explíquele a Isa que es aplatanado. Alguien que es bobo, que deja que le hagan absolutamente todo y le pasan por encima. Pues, y no importa. Gracias. Pues me hicieron daño, me latigaron, me dieron con la vara, la vergüenza, porque cuando le rasgan la vestidura y lo arrastran para entonces azotarle, toda esa vergüenza, como decir a mí que ellos no sintieron coraje. Ahora, que se levantaran a pelear, que se levantara y trató de matar al que lo estaba haciendo, pues ya esos son otros 20 pesos. Eso no lo hizo. Pero el sentido lo tenía que tener. Lo que pasa es que Dios en ese momento, el plan de Dios era dirigido, que a mí no me cabe duda, a dar testimonio en la cárcel a los demás presos y a que el carcelero pudiera convertirse, que no sabemos, es probable que los otros presos, algunos se convirtieran también por ese testimonio. O sea que el plan de Dios a donde iba dirigido era eso, y ellos ahí no murieron, porque Pablo y Silas salieron de ahí, así que salieron como victoriosos. Y Dios le dio la fuerza, porque si tuvieron que pasar por esa prueba, pues Dios le dio la fuerza para poderla sobrellevar. Entonces me voy ahora para la templanza que tenemos, que viene del griego, en crátela, que es dominio propio, capacidad para controlar los pensamientos y acciones. La templanza capacita al hombre para dominar sus impulsos pecaminosos y vivir en santidad. Templanza tiene que ver con el dominio sobre el alcohol, la glotonería, los chismes,
el orgullo, la envidia, el sexo ilícito, los chistes de mal gusto, gastos innecesarios, vestidos indecentes, la violencia, el egoísmo, la apatía, el enojo, las pasiones desordenadas y otros. Y Pedro recomienda añadir al conocimiento dominio propio y al dominio propio paciencia. Y tenemos segunda de Pedro 1, del 5 al 8. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos va capacitando a través del Espíritu Santo, pero esto es igual que como si estuviéramos en la escuela y vamos pasando de grado, porque como que cada vez más se supone que si seguimos el camino cristiano, nuestras raíces estén cada vez más fuertes, y eso es lo que pide el Señor también, porque cuando estaba leyendo Rupi, que me dicen, y vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad. Fíjate que cuando me dice añadid a nuestra fe virtud, hay como unos pasos hasta que al final yo llego, continúa con la piedad, afecto fraternal, y culmina con el amor, porque sabemos que el que tiene amor va a tener todas estas bendiciones, ¿verdad? Pero es como unos pasos, como que cada vez nos vamos acercando más a Dios, claro, a través del Espíritu Santo, pero cada vez nos vamos como acercando más, como que esas raíces que va echando el Espíritu Santo dentro de nosotros, está cada vez más arraigado y cada vez más cimentado, porque si no fuera así no pudieran. Si no tenemos dominio propio, estamos sin control y caemos fácilmente en la tentación, porque si no podemos controlarnos, ¿verdad? El Espíritu Santo es que nos da ese dominio para poder decir sí o decir no, según las circunstancias se van ocurriendo, ¿verdad? En nuestra vida. Sin esas cualidades será imposible mantener buenas relaciones con Dios, con sus semejantes, y estar satisfechos a realizar el trabajo de la iglesia en pro del engrandecimiento del reino de Dios. Sí, porque no es nuestro engrandecimiento, que hay gente que hemos visto a través de la historia y en nuestros días, de que lo que buscan es el engrandecimiento personal y la riqueza personal, que eso para ningún lado que va. Pero si buscamos el engrandecimiento del reino de Dios alrededor nuestro, ahí es que vamos bien. Ahí tenemos el texto, alguien que me lea el texto que está ahí. Frutos, el poder del Espíritu de Dios potencia nuestro testimonio, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Hechos 1:8. Sed testigos. Tenía por aquí, porque no hemos leído Mateo 11, 28 al 30 de Isa. Mateo. ¿Tengo a leer? No, ese es el 28 al 30. ¿Tú me lo leíste ya? 28. Ok, pues entonces sería... Y Rupi, tú me leíste segunda de Pedro 1, al 5 al 8, ¿verdad? Sí. Ok, la que me queda es el próximo, no sé, el 13, el próximo slide. Segunda de Pedro 3, del 17 al 18. Así que ustedes, queridos hermanos, puesto que ya saben esto de antemano, manténganse alerta, no sea que, arrastrados por el error de esos libertinos, pierdan la estabilidad y caigan. Más bien crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y para siempre. Amén. Amén. Continuemos firmes en el Señor por medio del Espíritu Santo que habita en nosotros. Deja que el Espíritu Santo sea como la lluvia, que refresque y sacie tu ser y calme la sed de tu alma. Así espero en el nombre del Señor que nos haya ayudado, ¿verdad? A ver
visualizar un poquito más cómo son esas raíces del Espíritu Santo que deben de crecer dentro de nosotros y poder dar los frutos, que como dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis.